día, bienvenidos a este video donde vamos a calcular el calor transferido por un intercambiador, el cual es un intercambiador que tiene como objetivo el calentamiento de glicerina utilizando agua caliente. Entonces nos dice el enunciado que se cuenta con un intercambiador de calor de 2 pasos por coraza y 4 pasos por tubo. Bueno, esto se puede ver ya que la glicerina viene una vez, voy a ponerlo acá, viene una vez por la coraza y después luego se devuelve, entonces tendríamos 2 pasos y tenemos 4 pasos por tubo, ya que el agua caliente hace 4 movimientos por dentro del intercambiador. Eso se le conoce como un intercambiador de 2-4. Nos dice que el objetivo es calentar glicerina desde los 200 grados hasta los 50 grados por medio de agua caliente, como les mencionaba. Y esta dice pues que entra por la parte delgada de un tubo que tiene 2 centímetros de diámetro a 80 grados centígrados y luego el calentamiento de esta agua sale a 40 grados centígrados. Nos dicen que la longitud total de los tubos en el intercambiador es de 60 metros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 25 vatios metro cuadrado Kelvin del lado de la glicerina, es decir, por la coraza, y de 160 vatios metro cuadrado Kelvin por el lado del agua, es decir, por el lado de tubos. Nos están pidiendo que determinemos la transferencia de calor en 2 casos: antes de que se presente incrustación y B, después de que se presenta esta incrustación sobre superficies exteriores del tubo. Para esto vamos a utilizar un factor de incrustación de 0.0006 metro cuadrado centígrado por vatio. Ese es el esquema y vamos a calcularlo a través del método de la media logarítmica de temperaturas. Les recuerdo que la incrustación es algo o es un fenómeno o es una consecuencia de sedimentación, de corrosión, de acumulación de material producto de la circulación de muchos fluidos industriales a través de los tubos o por dentro de los tubos de un intercambiador o por la coraza. En este caso nos están pidiendo que consideremos la incrustación en la parte externa del tubo y en este caso pues que calculemos el calor antes de que se presente esta incrustación y B después de que se presenta esta sobre la superficie exterior de los tubos. Para solucionarlo, entonces vamos a analizar los datos. Estos son los datos que nos dan. Tengan en cuenta que el método del MTD es clave que se nos den las temperaturas tanto de entrada como de salida del fluido caliente y del fluido frío. En este caso pues les presento la información y tenemos pues los otros parámetros que nos dieron, como el factor de incrustación, la longitud de todos los tubos, el diámetro interno de la tubería, los coeficientes de la glicerina y del agua respectivamente. Entonces vamos a calcular por primera parte el calor pues antes de que se presente esa incrustación. Entonces en pocas palabras pues no vamos a considerarla. Entonces vamos a traer a colación la ecuación del cálculo del calor para este intercambiador de calor, que lo vamos a hacer a través del coeficiente global de transferencia, el área de transferencia, en este caso sería el área de los tubos, que es donde es la interfaz donde se está dando el contacto entre los dos fluidos, y la media logarítmica de temperaturas. Recordemos que en este caso nosotros tenemos un intercambiador con una configuración especial que es 2 pasos por coraza y 4 por tubos. Entonces tendremos que aplicar un factor de corrección para calcular de manera correcta la media logarítmica. Y pues recordando que la media logarítmica es un promedio logarítmico que es mucho más preciso o da menos error en el cálculo del intercambiador comparado con, por ejemplo, la media aritmética. Eso ya estaba hablado anteriormente. Entonces, como nos están diciendo que los tubos son de pared delgada y pues tenemos un coeficiente de transferencia presumiblemente alto, ya que pues no nos especifican el material, pero pues podemos tomarlo como un metal, como una aleación, como acero o aluminio. Entonces podríamos asumir que al ser la pared lo suficientemente delgada y contar con un coeficiente de transferencia relativamente alto, podemos despreciar la resistencia a la conducción por dentro de los tubos o a través de los tubos. Por lo tanto, el área superficial, tanto externa como interna, va a quedar con un solo término y es simplemente la expresión que les mostramos ahí, el cálculo del área de transferencia de un tubo, que lo podemos hacer como 2πrl. Acá pues ya solamente es reemplazar y tenemos todos estos valores. Pueden tomar el área como en función del radio 2πrl o pi diámetro L. Entonces aquí esto nos da un área de 3.77 metros cuadrados. Para seguir con el cálculo del calor, pues ahora nos falta determinar la media diferencia de temperaturas logarítmicas y el coeficiente global. Y pues de aquí el factor de corrección.
Entonces procedemos a calcular la diferencia de medidas logarítmicas. Entonces esto pues se puede hacer con las diferencias de temperatura. En este caso se pueden hacer entre entradas y salidas, como se pueden dar cuenta en la imagen. Entonces los deltas se calculan de la siguiente manera: la temperatura del agua caliente menos la temperatura de la glicerina de salida, y el otro delta va a ser la entrada de la glicerina fría menos la salida del agua caliente, o viceversa más bien. Aquí pues en caso de que ustedes tomen el delta como 80 menos 30 y el otro delta como 40 menos 20, o que este lo llamen delta 1 y este lo llamen delta 2, pues no va a haber ninguna diferencia, puesto que al momento de reemplazarlo en la ecuación logarítmica va a dar el mismo resultado. Simplemente tengan en cuenta cómo es el cruce de los deltas: entrada por salidas, entrada menos salidas. El orden ya les va a dar la misma expresión de logarítmica. Esto, sustituyendo los valores, pues nos da un valor aproximado de 24.67 grados centígrados. Tengan en cuenta que al ser un delta de temperatura no aritmético pero sí logarítmico, las unidades siguen siendo unidades de temperatura. Ahora vamos a determinar el factor de corrección F a través de gráficas que nos permiten relacionar parámetros de temperatura para encontrar ese factor de corrección. Estas gráficas las encuentran en cualquier libro de transferencia de calor, y pues aquí vamos a utilizar las tablas del Cengel. Y bueno, aquí tenemos la instrucción. Para calcular el factor de corrección necesitamos estos parámetros P y R, que simplemente se hace a través de la diferencia y el cociente de temperaturas de entrada y de salida del lado de coraza y temperaturas del lado del tubo, es decir, el agua con el que vamos a hacer el calentamiento. Entonces aquí pues les dejo la expresión. Tengan en cuenta aquí esta instrucción. El 1 va a ser para temperaturas de entrada, el 2 para temperaturas de salida. La temperatura mayúscula es temperaturas del lado de coraza, es decir, de la glicerina, y la temperatura con T minúscula es temperatura del lado del tubo, es decir, del agua. Se conservan esta nomenclatura de mayúscula y minúscula, ya que el uso de la tabla originalmente viene de ahí. Esta tabla es del libro de Cengel de transferencia de calor. Bien, sigamos. Entonces pues aquí se presenta el cálculo de P, teniendo en cuenta pues el orden que, digamos, temperatura de salida del tubo, temperatura de entrada del tubo, es decir, 80 y 40, que son las temperaturas del agua caliente, y tenemos la T mayúscula 1, que vendría siendo temperatura de glicerina de entrada, T mayúscula 1, menos temperatura de agua de entrada. Entonces tengan en cuenta ese orden, no se confundan. Esto nos da un P de 0.67. Lo similar se hace con el R, entonces teniendo en cuenta que es una expresión diferente, pero se hace con el mismo sentido de esta instrucción, y esto nos da un valor de R de 0.75. Ya con eso pues vamos a la gráfica y ubicamos la configuración de nuestro intercambiador. Entonces en este caso nosotros tenemos un intercambiador de 2 pasos por coraza y 4 pasos por tubo, y con la tabla número B del libro de Cengel, o repito, cualquier libro de transferencia de calor, lo único que ustedes tienen que ubicar es su configuración de intercambiador. En este caso esta gráfica nos sirve para 2 pasos por coraza, o sea que entraríamos bien, y 4, 8, 12, es decir, cualquier múltiplo de 4 de pasos por tubo, lo cual también casa con nuestra configuración, y por ende utilizaremos esto. La lectura de esta gráfica es bastante sencilla, puesto que vemos que las curvas se relacionan con el parámetro R y el eje de las abscisas se configura con el parámetro P. Entonces lo único que hay que hacer es correlacionar el estimado de R, que es de 0.75, dándonos este cruce de la curva azul, que va a ser R, con la curva o la recta P, que va a ser la roja. En el punto donde se corte leeremos en el eje de las ordenadas pues el parámetro F. En este caso nos dio un aproximado de 0,91. Con ese factor de corrección en la mano lo multiplicaremos por la media logarítmica que se consideró pues para un intercambiador estándar a contraflujo, y como nuestra configuración es diferente a esa, pues al multiplicarlo por el factor de forma ya tendremos nuestra media logarítmica para nuestra configuración específica, o sea la 2,4. Entonces, como ya les había dicho, ahora para calcular el coeficiente de transferencia de calor global utilizaremos las resistencias que se presentan tanto en los fluidos como en el tubo. Pero como la pared del tubo es pequeña y la conductividad del material es alta, asumiendo pues un metal,
pues en este caso podemos asumir que la resistencia por la pared o por conducción pues es despreciable y la superficie interior y exterior pues son casi idénticas. Por lo tanto, nosotros podemos expresar el coeficiente global como el inverso de la suma de los coeficientes de convección. Yo les voy a dejar en la descripción un cálculo o una clase sobre cálculo de coeficientes de resistencias, perdón, para el caso donde no se asuma despreciable la conducción del tubo. Entonces aquí pues les recuerdo con rapidez, nosotros podemos expresar cualquier fórmula de transferencia de calor como la diferencia de temperaturas para la resistencia equivalente, pero también sabemos que ese mismo calor en condiciones de estado estable es directamente proporcional a un coeficiente global por el área interna o externa, dependiendo de cuál se use, por el delta de temperaturas. En este caso, si ustedes por ejemplo tienen intercambiadores donde ya el área no es despreciable, sino que son áreas muy diferentes, pues tendríamos que calcular un coeficiente global con el área interna y un coeficiente global con el área externa. Esto lo aprendemos en cualquier curso de calor y en la descripción pues les voy a dejar un material sobre eso, pero esto ya de cursos anteriores está explicado. Luego, si nosotros reexpresamos esta ecuación y la combinamos con la ecuación de la resistencia equivalente, podemos expresar el coeficiente global como una función de la suma de las resistencias. Como asumiremos que en este caso la resistencia a la conducción es despreciable, pues este término se anulará y las áreas también se cancelarán por ser las mismas. Entonces, pues este coeficiente de transferencia de calor global simplemente queda como una función de los coeficientes de convección. En este caso pues ya lo sustituyo y me da un valor de 21.6 vatio metro cuadrado centígrado. Ya finalmente, teniendo todos los términos, pues aquí simplemente es reemplazar y nos dará un calor transferido sin factor de incrustamiento de 1830 vatios aproximadamente. Ahora bien, en algunos casos, debido a las razones que les mencionaba en la parte inicial del video, pues se puede presentar precipitación, acumulación, formación de material, tanto en las paredes internas del tubo como en las externas. En aquellos casos, pues las resistencias la resistencia equivalente, tendríamos que adicionar un término que disminuiría la transferencia de calor. Entonces, en este caso genérico, están los dos factores de incrustación debido al área interna y externa, es decir, la formación interna dentro de los tubos y externa. Entonces, en este caso, pues si nosotros no despreciáramos o si despreciáramos la resistencia a la conducción, pues nos quedaría esta expresión. Pero en este ejemplo particular no tenemos formación interna y externa, simplemente tenemos formación externa hacia los tubos, por lo tanto pues nuestra expresión ya queda de esta manera y simplemente al inverso de la suma de los coeficientes de convección habrá que sumarle la resistencia por incrustación, que esta pues no la había dado el enunciado. Siguiendo con estos cálculos, pues simplemente esto ya sumarle el 6 por 10 a la menos 4 y en este caso pues tendremos una resistencia o un coeficiente de transferencia global de 21,34 vatios metro cuadrado centígrado Kelvin. Pues ya acá hay que ahora reestimar la razón de transferencia de calor considerando esta incrustación y pues acá simplemente al corregir el coeficiente global pues volvemos a hacer el cálculo y ahora nos da 1805 vatios. Si nosotros comparamos este cálculo con el calor sin incrustación, pues tenemos un valor de 1830. Acá pues notamos que la transferencia de calor o la razón de transferencia de calor efectivamente decrece por la incrustación, como era de esperarse, ya que la resistencia aumenta, pero esta disminución no es tan considerable, no es tan aplastante, debido a que los coeficientes de convección son bajos. Entonces analicen ese aspecto y en la descripción pues les dejo material sobre cálculo de coeficientes globales. Entonces en este caso el problema quedaría así. Muchísimas gracias por la atención y compartan el videito.